Bueno, ahí se ve la pantalla, se ve el práctico. Sí se ve. Bueno, un poco la idea hoy, vamos a empezar por lo menos esta primera parte, después sí podemos arrancar con lámina, pero vamos a arrancar hoy. Yo quería un poco explicar el práctico, porque, bueno, algunos los entendieron más, otros menos, por ahí la consigna no la escribí tan claramente, quizás. Pero un poco la idea era dibujar, tratar de resolver un problema que se puede dar en la práctica, ¿no? Entonces, la consigna era diseñar un trazado planimétrico de un camino de montaña. O sea, primer dato, camino de montaña. Sujeto de helada frecuente. Entonces, acá le estoy dando datos de tal manera que ustedes puedan ir a buscar a la norma cuáles eran los valores límites o los rangos que se podían tomar a partir de esto. La curva era una curva horizontal con transición. Le daba un esquema con dos vértices, teniendo en cuenta que debe dejarse como mínimo una longitud recta entre los puntos de la espiral tangente, o sea, el final de la curva 1 y el principio de la curva 2. La idea era dejar un espacio, ¿sí? Tal que me permita desarrollar, o sea, tener un tramo recto entre las dos curvas. Y después le decía que deberá tenerse en cuenta la relación entre los radios de la curva contigua, dada por los gráficos de la página. Bueno, eso no era tan importante. Del manual de diseño se puede utilizar las tablas de la curva 349, 354. ¿Por qué le dije esto? Porque no era necesario el cálculo numérico de la curva, podían sacarlo de la tabla directamente, de la norma. Para cada curva deberán definirse todos los datos, etc. Bien, y después tratar de dibujarla en lo posible. Hasta ahí la historia. Vamos a ver si cambio de pantalla a el AutoCAD. Vamos a omitir a los que faltan. Vamos a tratar de cambiar pantalla. A ver. Ahí se ve la del AutoCAD. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, la idea era un vértice, o sea, eran tres rectas que quebraban un vértice 1 y un vértice 2. Y decía que tenía que dejar una distancia mínima de 100 metros entre el final de una curva y el principio de otra, ¿sí? Entonces, ¿qué me significaba eso? Que a mí me limitaba esto, la posibilidad del desarrollo del radio, de ambas curvas, que tenía que estar coordinado. Y tenemos que contabilizar curva horizontal, o sea, la longitud del arco más la longitud de la transición. Entonces, vamos a ver qué opciones tenemos en este caso. La primera opción, la realidad es que esto lo ideal era trabajarlo un poco con el AutoCAD para ir tomando algunas decisiones. Pero, en principio, vamos a la tabla del... Vamos al práctico de vuelta. Y lo primero que tenía que hacer era la elección de la velocidad directriz. O sea, ¿con qué velocidad directriz voy a trabajar? Siendo que el camino es de montaña y está sujeto a heladas frecuentes. Entonces, en la página 219 del manual, yo tengo el desarrollo de las velocidades directrices y las elecciones y lo que la norma me propone para elegir esa velocidad. Entonces, en función de la topografía, los rangos son muy montañosa, de 25 a 50 km por hora,
montañosa de 30 a 80, ondulada de 50 a 100 y llana de 90 a 130. O sea que en este caso, digamos, yo tendría que por lo menos elegir, o sea, tengo que elegir en el que está acá remarcado de resaltado de amarillo, como situación montañosa, entre 30 y 80 kilómetros por hora. Entonces, bueno, yo puedo elegir acá el máximo rango, 80, o el mínimo, en ese sector, por lo menos, o para todo el proyecto, pero vamos a suponer que yo estoy trabajando en ese sector, por lo menos para definir ahí en ese lugar con qué velocidades voy a diseñar. Entonces, el rango es de 30 a 80. En el caso de la elección del peralte, en la página 322 del manual, hay una tablita y me dice que en el caso de zonas montañosas con helada poco frecuentes, es 10. Pero en el caso de montañosas con heladas frecuentes, es 6. Entonces, en este caso, yo tengo que seleccionar un peralte máximo de 6%. Lo que me permitiría, a partir de las velocidades elegidas y el peralte elegido, ver cuáles son las posibilidades de los rangos de radios de curva, la parte circular de la curva. Entonces, para seleccionar el radio de la curva, que sería la otra etapa, en la página 349 tengo esta tabla que me da todos los valores máximos o absolutos, lo que ya habíamos definido en la teoría, para el caso, en esta tabla del 6% como peralte máximo. Entonces, fíjense, yo remarqué acá con un recuadro rojo las opciones entre 30 y 80 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que tendría que estar, porque el cuadro de 6% de la página siguiente ya son rangos de velocidades superiores. Yo me tengo que mantener dentro de este rango. ¿Sí? Todavía no elegí la velocidad. ¿Qué pasa? Tengo una serie de radios que puedo desarrollar a partir de la elección que haga, con el 6% de máximo de la velocidad finalmente que yo elija. Fíjense, si yo elijo 80 kilómetros por hora, arranco, tengo un radio absoluto mínimo, o sea que menos de esto no lo puedo hacer, ¿sí? Trabajando en las condiciones máximas de fricción y peralte de 250 metros y un mínimo deseable de 645 metros. Ahora, la verdad que esto, bueno, el práctico tenía alguna trampita, o mejor dicho, había que pensar un poco y dibujar, y de eso se trata el diseño. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿con qué radios? Perdón, tengo que compartir, ¿cierto? Vamos a compartir ahora de vuelta esto. ¿Acá ven el AutoCAD? Sí. Bien. Entonces, yo tenía que decir, bueno, a ver, ¿con qué radios puedo trabajar? Y tendría que, digamos, empezar a probar. Yo tengo esta situación y digo, bueno, tengo que trabajar entre 250 mínimo absoluto, 645 mínimo deseable. ¿Qué pasa si yo tiro un círculo? Vamos a suponer, pongo tangente, tangente, radio, y elijo las dos tangentes y elijo un radio, vamos al máximo 645 metros. Fíjense lo que pasa. El radio toca aquí, hace tangencia en este punto, y fíjense dónde hace tangencia. ¿Qué pasó? Se me fue. A ver dónde estaba. Creo que ese dibujo no es el de arriba. Perdón, el de arriba. Tenés razón. Bueno, que no quería borrar el de arriba. Eran 100 metros entre ambos, ¿no? Profe, le hago una pregunta en eso. Sí. En esa transición, esos 100 metros, ¿era una condición? Porque yo usé una fórmula que estaba en el apunte, que era la longitud mínima entre curva y contracurva,
que es 5 veces la velocidad directriz, y me daba un valor bastante arriba de 100 metros, y no sabía si era una condición de producción. yo le puse 100 metros nada más que para poner una condición estricta, pero como una condición real del terreno, no le dije que saquen esa separación de otro lado. Por eso se la doy como dato, ¿sí? Se la doy como dato. Tulio, esos dos puntos, ET1 y ET2 que están separados, 100 metros, esos ya te están dando los puntos de tus curvas. Estos puntos, esta Claro, separación me están dando los límites de la curva, hasta dónde puedo llegar. Claro, exactamente. Ahí donde engancharía una y donde saldría la otra. Es claro, en realidad yo lo que necesito es que me queden 100 metros de rectos, ¿sí? Entonces yo quiero que acá termine la primera y acá empiece la segunda. Y ahí comience la otra. Claro. Sí. Entonces digo, bueno, a ver, una primera prueba, y yo hago con el máximo 6.45, como les había dicho, se pasaba, ¿ven? O sea, hace tangencia en un punto fuera de... Dentro de ese, sí. Entonces no me sirve, yo digo, no puedo trabajar con el mínimo deseable, voy a tener que irme a un valor más chico. Entonces empiezo a probar y digo, bueno, a ver, vamos al mínimo absoluto. Fíjense, las dos opciones. ¿Sí? También te queda mal. Sí, te queda, esta la puedo usar, pero todavía tengo margen acá. Entonces, para llegar al punto voy a usar sí. ese margen. ¿Para qué voy a achicarme tanto con el mínimo absoluto? Voy a tomar una con un poquito más de margen. Y digo, bueno, voy a tomar, por ejemplo, 400. Entonces, con 400, fíjense que yo ya, el punto donde hace tangencia, me queda cerca. Ahora tengo que ver qué tengo que tener acá entre el final de la curva circular y este punto. Me tiene que ubicar la transición. O sea, no me queda mucho margen. Pero yo sé que voy a andar cerca de 400. Esa era la idea que hagan, que prueben. Entonces digo, bueno, ¿y qué pasa del otro lado? Del otro lado, si elijo una curva también de 400, también hace tangencia y me queda un margen para ubicar la transición. Quiere decir que yo, el rango de curva que iba a usar es ese, 400 metros aproximadamente. Entonces, cambio de vuelta de pantalla. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Cambio de vuelta de pantalla y digo, bueno, a ver, ¿qué tenemos acá para elegir? Tengo entre 400, fíjense, yo puse la línea roja acá, y 250. El problema es que yo puedo estar, si yo hago de 80 kilómetros por hora, voy a trabajar con un valor de radio menor al deseable. ¿Qué tengo que hacer para, qué debería hacer para llegar a un valor deseable? ¿Cuál es la variable que tengo que tocar? Disminuir la velocidad. No me queda otra. Entonces quiere decir que este es un proyecto que a lo mejor me exige, en ese sector al menos, disminuir la velocidad de diseño, o bien de todo el proyecto, o bien de ese tramo del proyecto. Y digo, bueno, a ver, fíjense, 400 metros entraba bien. Miren, si yo elijo 60 kilómetros por hora de velocidad, que estoy dentro del rango entre 30 y 80, puedo acceder a un radio deseable de 395 metros. Y entonces digo, bueno, entonces voy a agarrar y voy a seleccionar 60 kilómetros por hora como velocidad, ¿sí? Como velocidad de diseño. Entonces digo, bueno, la velocidad directriz la voy a poner en 60 kilómetros por hora. Ustedes dirán, ¿y para qué? Bueno, la idea era que pensar un poquito, más que todo, ver qué le pasa al proyectista cuando empieza a tener condicionantes del terreno o condicionantes de otro tipo
que hace que no pueda acceder a lo que yo quisiera, ¿no es cierto? En ese caso, vamos a suponer que están haciendo, o pueden estar haciendo una auditoría de un tramo, o sea, están investigando a ver a qué velocidad realmente pueden circular y estar haciendo al revés, o sea, están partiendo de un proyecto preexistente y viendo cuál es la situación de velocidad que deberían señalizar, por ejemplo, o que deberían diseñar o definir el resto de las variables del proyecto. Entonces digo, bueno, si yo elijo 60 kilómetros por hora, puedo establecer un rango de 400 o 395 metros de radio mínimo deseable. Entonces seleccioné, y acá se me define 6% de peralte, 35 metros de longitud LE mínima, ¿sí? Y un ensanche de 0,6. Eso es lo que me define el cuadrito. Estos cálculos yo los puedo verificar. Podemos verificarlo con los datos en función del... Ahora comparto la planilla. A ver. Este es el radio de la curva. Acuérdense, la planillita yo les había dado. Este es para una curva circular, así que esta oreja no la usen, ¿sí? Simplemente para definir, si yo tomo una velocidad directriz de 60, bueno, este cálculo de la velocidad media de marcha viene de la formulita que ya les había dado en la teoría, y tiene los cálculos mínimo absoluto que están redondeados en la tabla de 395 para un 6%. De todas maneras, la tabla ya les da el cálculo, por eso les dije no era necesario que utilicen el cálculo. Pero sí, en la parte de la espiral, vamos ahí, si no sé si están viendo la planilla de la espiral. Sí, se ve. Sí, sí. Vamos a ver, yo puse el vértice, primer vértice en progresiva 1000, el segundo vértice, la velocidad de 60 kilómetros por hora, y el ángulo 60 grados, que era el primer ángulo, primer quiebre. Entonces, la longitud de espiral, tengo las tres opciones, ¿sí? Que me da la norma, criterio de comodidad, criterio da 20 metros, el criterio de la apariencia general da 33 y pico, y el criterio de apariencia de borde, tomando un ancho de carril para velocidades entre 50 y 70, de 6,70. Entonces, si yo pongo ese ancho, también me da 35 metros, y hago el calculito me da 35 metros. O sea que las longitudes mínimas, como estaba en la tabla que les mostré, eran 35 metros, cuando le dije, ¿viste? Cuando vieron y la máxima, sí, y la máxima es 1,25, perdón, 1,25 era, ¿no? Sí. 1,25, acá, que son 43, casi 44 metros. Esa es la máxima longitud espiral para esta curva. Yo puedo adoptar 35 y me quedo con eso. Si hago el calculito con la planillita, puedo obtener todos los datos que me calcula, ¿sí? Por ejemplo, la tangente, que la voy a necesitar, 245 metros con 63. Las progresivas del TE, y las progresivas de la mitad, y las progresivas de ET, ¿sí? Que aquí, esto es lo que tengo que tener como máximo, llegar al punto ese donde está la limitante de los 100 metros. Y la planillita me dibuja, ¿sí? Fíjense, divide por 10 los 35 metros, y me da, con el ángulo de inflexión, me da las coordenadas X, Y, para poder dibujar la espiral, ¿sí? ¿Sí? Y ahí está dibujadita la espiral, que se separa
fíjense, desde la tangente apenas 51, casi 52 centímetros, o sea que es muy leve digamos, el dibujo va a ser en escala 1 en 1, se va a ver muy, apenas ahora ya lo van a ver. ¿Entendieron cómo se calcula el espiral entonces? ¿Sí? Y acá están todos los datos que yo le pedí, que era parte de la consigna del práctico. Entonces, si volvemos al práctico, me perdí. ¿Dónde está mi Word? Ups, ¿este era? No, acá. Bueno, fíjense, para 60 kilómetros por hora, entonces 35 metros. Y vamos ahora al dibujo, a ver qué pasa en el dibujo. ¿Se ve el AutoCAD de vuelta ahí? Sí, se ve. Bueno, vamos al de abajo, que yo ya lo tengo dibujado. Yo puse acá, yo pegué la tablita acá que me había dado los 35 metros y los casi 52 centímetros que se separa. Yo lo grafiqué manualmente, como XY, lo fui haciendo a mano nada más. El que sabe hacerlo en forma automática con la planilla de Excel, es muy fácil de dibujar. Y después alinear, esta es la espiral que me dio, alineándola con la tangente. Entonces, esta es la espiral que tiene 35 metros. Del otro lado se repite la espiral a 35 metros. Y fíjense, no llegó al punto ET, o sea, no llegó al punto límite. Yo podría haberlo hecho llegar estirando un poquito más el radio, en lugar de 395, irme a lo mejor 397, 398, pero cumplo con la consigna de no pasarme los 100 metros. Esos que están marcados serían las dos espirales, y esto que está acá dibujado sería el radio, la parte circular de 395 metros de radio, la tangente de 245,63, que yo les dije que calculó, y la Ingeniero, progresiva, ¿sí? Sí. ¿cómo hizo manualmente ahí para hacer la curva de transición? Porque a mí no me salió esa parte. Como hice. Sí, Y mira, lo más básico y picapiedra, en los cuales yo me incluyo, es agarrar y dibujar punto por punto. Ya te digo cómo. Vamos a dibujar puntos. Este, por ejemplo. Vamos a suponer que yo pongo punto acá. Elijo un punto. Después, para el próximo punto, hago arroba, para que me haga en forma relativa desde el punto de partida, arroba. El primer punto está a 350, ¿sí? Y 0. Entonces, arroba 3,5,0. Ahí se dibujó el primer puntito, ¿ves? sí, sí. Si yo toco de vuelta el original, tengo que tocar de vuelta el original, o sea, marcarlo, tiki, y volver a poner arroba 7,0, porque vuelve a ser 0, ¿viste? Porque apenas se separa. Y ahí se dibuja el otro puntito, ¿ves? Sí, ahí sí. Marco de vuelta, arroba 10,5,0,01, que es este punto. El 10,5, 0,01, enter. Debería, si no me marca, volver a marcar porque a veces no te marca. Arroba 10,5,0,01, ahí se marcó, ¿ves? Y así sucesivamente, arroba 14,003. Marco de vuelta el origen. Siempre tenés que marcar el origen porque si no, no te va a ir dando cualquier cosa. Arroba 17,5,006. Ahí marcó de vuelta. Arroba 21,011. Arroba
24,5,018 arroba 28,026 arroba 28,026 marco de vuelta arroba 3150,038 y el último arroba 35,052. Bueno, y ahí tenés toda la espiralita dibujada, ¿eh? Y después vos le pones una polilínea y le vas uniendo los puntos. Y esto como también, así se replantea también en el terreno, ¿no? Entonces ahí te quedó la polilínea, ¿eh? Si vos la querés alinear, vamos a suponer que le trazás una línea, esta sería la tangente, ¿sí? Esta sería la tangente. Y esta sería la polilínea. Vamos a cambiarle de color para que se... Lo que yo estoy haciendo es lo más picapiedra, ¿eh? Es utilizar el AutoCAD como dibujo a mano. Entonces, si yo lo quiero llevar acá, lo voy a hacer con este para no... vamos... A ver, lo voy a hacer... Vamos a borrar acá, a ver si me sale. ¿Me van siguiendo acá? Entonces, si yo, vamos a suponer que yo muevo esto, lo agarro, lo pincho desde acá, y lo desplazo hasta el punto de inserción que debería ser este, donde me da la tangente, yo puedo poner ese punto, lo conozco porque tengo 2,45. Ahora yo quiero alinear esto con la tangente real, ¿sí? Quiero alinear eso con la tangente real para que esto después me quede en la posición que tiene que dar. Entonces hay un comando que se llama alinear, y me pide que seleccione todo lo que voy a alinear, esto. Y me pide primer punto de origen, ¿ven? Precisa el primer punto de origen, entonces toco ahí. Primer punto de mira, vuelvo a tocar en el mismo lugar. Segundo punto de origen, tomo el final de la recta, y segundo punto de origen puede tomar este, acá puedo tomar la perpendicular, o si no, este de origen acá, que es lo mismo, lo toco y Enter. Supuestamente, si todo salió bien, fíjense, ahí se alineó y se ubicó. No se me corrieron los puntos, no se me corrieron porque se ve que cuando lo seleccioné no pero originalmente estaba acá y se ubicó acá. Y ahí se ubicó y se unió. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo podés hacer exactamente igual el otro lado, porque este es un espejo. ¿Sí? Y ahí tenés las dos transiciones colocadas y dibujadas. Fíjense que esto se separa muy poquito. Que son los 52 centímetros. Entonces, este será el punto espiral circular, EC. Este será el punto tangente espiral que tiene como progresiva 754,37. Acá lo medí. Y este punto final tendrá otra progresiva. Ahora ya el de T1 ya no es este, obviamente, sino que tendremos que correrlo a la real posición de donde quedó perdón, esto es acá. Entonces ahí quedó ET1 ahora, se me corrió un poquito para atrás. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con la segunda curva. Selecciono un radio que al caso
como no hay mucha diferencia, puede ser el mismo y la misma espiral. Lo único que tengo que hacer ahora es dibujar la espiral acá, dibujarla acá y colocar el radio, la curva, dibujar la otra curva. Y si todo quedó bien, esta distancia como mínimo pues, va a ser 100, pero probablemente me quede un poquito más. Que eso es lo que deberían completar ustedes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de cómo hacerlo? Los que me preguntaron, los que estaban dudando. Quedó claro, profe. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, me alegro si quedó claro. Quiere decir que fui claro. Eso es todo el práctico, el 1. Y el segundo, que era... el segundo, que era calcular la distancia, este es más simple porque este simplemente tienen que ir a la tablita y elegir la ordenada. Ahí le doy todos los datos. Creo que ese no tiene complicación. Simplemente me tienen que decir cuál es la distancia a la que deberían quedar despejada la curva, la parte interna de la curva. Entonces, finalmente, este quedó la selección. O sea, la otra condición que yo puedo poner es, cuando estoy diseñando, y si ya elegí la velocidad directriz de 80 km por hora y el radio mínimo deseable 645, ¿qué tengo que hacer ahí? Evidentemente, yo tendré que decir, bueno, tengo que modificar el proyecto, no me queda otra. Cuando hice el trazado preliminar de la planimetría, probablemente esta recta, esto no puede ser así y quizás tenga que estirar un poco, ¿sí? Y entonces mi proyecto ahora, para que yo pueda ubicar radios de 645 metros a 80 kilómetros por hora, tendré que modificar los ángulos y las longitudes. Ahí tengo un radio de 645. Y acá tendré un radio, perdón, puse 400. 645, y vamos a ver si me da este. O sea, eso es lo que se hace, y por supuesto que si yo tengo algo automático para hacer, o sea, un software, yo puedo, justamente lo que puedo hacer es modificar estas cosas a piacere. Fíjense, ahí me queda una distancia aproximada de 250 metros entre curvas. No sé si se entiende cuál es la variable que tendría que tocar en el caso de tener que no pueda ubicar curvas. Si yo quiero ubicar curvas de 645 metros y no tengo alternativa desde el punto de vista de la operación, o sea, tienen que ser a 80 kilómetros por hora, entonces la variable que me queda... cambiar el ángulo. Es cambiar el ángulo y cambiar las longitudes de las tangentes. No me queda otra. ¿Sí? Esa es la otra variable que yo le podría plantear y decir, bueno, si tengo que hacer esto, dígame qué longitud debería tener la tangente intermedia, ¿sí? Para poder cumplir y qué ángulo finalmente quedarían estos, ¿sí? Que obviamente ya no van a ser probablemente los ángulos originales, sino que tendrán seguramente otros valores, ¿sí? De eso se trata el diseño cuando le decimos, bueno, ¿cuáles son las variables que se pueden modificar? Si no puedo modificar el trazado, tendré que modificar la velocidad, no me queda otra. Y si puedo modificar, y si no tengo que modificar la velocidad, tendré que modificar el trazado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Profe, Sí. ¿podría repetir, por favor, la parte donde usa la alineación, digamos, para ubicar la segunda espiral?
Esa parte ubicar. nomás ¿Esta quería... segunda? Claro, claro, claro. Eso. Bueno, en esta segunda, el problema que tenés ahora, vamos a tomar la espiral originalis, creo que es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me faltó un punto acá. Vamos a ver, vamos a tomar la espiral original. Vamos a suponer que yo quiero trabajar. Ahora, el problema es que ahora tengo la espiral en otra posición, ¿sí? Hay que despejarla, digamos. Hay que espejarla, exactamente. Entonces yo digo, bueno, espejemos la espiral en cualquier posición, no importa. Me dice si quiero borrar el objeto, le digo que sí. Bueno, hace lo que quiera. Ahí. Entonces en ese caso, creo que ahí me quedó orientada hacia donde quiero, ¿no es cierto? En ese caso yo tendré que moverla hasta el punto de inserción, que es la otra tangente. ¿Sí? Vamos a poner que vamos a borrar esta. Y yo, bueno, la quiero alinear. Alineo esto. Me va a pedir punto de origen. Vuelvo a tocar el mismo punto como origen. Y el punto, segundo punto, perdón, vamos de vuelta. Alinear. Bien, selecciono. Precise punto de origen. Segundo, primer punto de mira. Segundo punto de... Y... No sé, toco cualquier punto de la recta acá. Y ahí se me alineó. ¿Ven? Sí, pero previamente lo tuve que espejar porque si no me va a quedar para el otro lado. ¿Sí? ¿Quedó ahí cómo es el procedimiento? Sí, profe, gracias. A ver, claro. esto ya les repito, esto es algo hecho a mano, es como dibujar a mano, pero bueno, son primeros pasos del AutoCAD que el que no sabe, o algunos seguramente maneja y domina mucho más. Y por supuesto que en el caso de contar con un software, claramente el software hace todo esto. Y la ventaja que tiene es que yo puedo modificar la posición de los vértices, la longitud de las tangentes, y esas curvas se me van ubicando de acuerdo a esos cambios que voy haciendo. Y lo mismo, el mismo procedimiento puedo hacer para el otro lado y ver. Bueno, creo que más o menos quedó claro el asunto este, que era lo que yo pretendía con el práctico. Bueno. Profe, yo no entendí muy bien en el punto 2 qué es lo que tendríamos que hacer. Dice determinar la longitud para determinar la distancia visual de detención, pero no entendí, digamos, en qué manera. En el gráfico, digamos. Bueno, viste que hay un grafiquito que yo les estoy buscando acá en el libro. La distancia de visibilidad. ¿Algunos se acuerdan en qué página estaba la distancia de visibilidad de curvas? Hay un gráfico para establecer las visibilidades, distancia visual de detención en curvas, están en la página 346 del manual. Vamos a mirar a ver un poquito, cambio de pantalla. Ahí ¿están viendo el manual? No. ¿No? No, profe, no se ve nada. Aguanten un segundo.
Lo que pasa es que yo hice cualquier cosa. Ahí. Ahora sí. El manual está por aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Sí? Ahora se ven. Bueno. Entonces vamos a la página 346. Creo que es esta que está por acá arriba. Sí. Ahí está. Bueno. Lo que yo pretendía es que ustedes calculen esta distancia M1 para el caso que le planteo en el problema, donde pueden usar la formulita, ¿sí? Radio del eje del carril interior, coseno 2865, distancia visual de detención sobre RSI otra vez. Y los datos que yo le doy, o sea, pueden usar también esta gráfica, ¿sí? Donde sale la ordenada M1, entrando con el radio del carril, tocando la velocidad, ¿sí? Al tocar la velocidad, esto tiene implícita la distancia visual de detención, y salen para abajo con Sacamos el M. la distancia M1. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Sí, correcto. Profe, ahí en ese caso, ¿el radio que tendríamos que elegir sería los 395 de la curva o qué radio No, es el sería? radio del eje del carril interior. En realidad, si ustedes miran, es el radio no es el radio el radio del eje de la curva, porque el radio del eje de la curva en este dibujo es el radio de la... Menos la mitad del Claro, carril sería. claro, es el radio de la curva que ustedes dibujaron, o que dibujamos recién en AutoCAD, es el radio del eje del Son los camino. 395. Claro. En cambio, en este caso, el radio es del carril interior, o sea, el eje del carril, no el eje de la ruta, ¿sí? O sea, tiene que Perfecto. tomar, por eso les doy el ancho de calzada o el ancho de carril y ustedes tienen que restar la La mitad. mitad. Y ese sería el radio. Y ese sería el radio y con ese radio entran a la tabla. ¿Eh? Perfecto. Gracias. Porque de ahí se cuelga M1, ¿ves? Sí, sí. ¿Mm? ¿Está? Sí, sí. Sí, Gracias. Y es aplicar nomás la tablita y no tiene otra connotación que eso. Yo les doy el ancho del carril 365, el ancho de calzada completo 730 y le digo apliquen la figura 329. ¿Sí? Sí, sí. perfecto. Bueno. Profe, cuando tenemos que armar el Word, ¿tenemos que expresar todos los cálculos del Excel? ¿O cómo se Sí, entregaría? yo diría que para poder armen un Word, o un PDF, mejor dicho, después conviértalo en PDF, donde pongan P en todo, o sea, así como yo les armé, por eso les mostré como yo pretendía que se vea. A ver, vamos a compartir un poquito la pantalla de vuelta. El Word acá. ¿Ahí están viendo? O sea, pueden hacerlo así, ¿eh? Sí, profe. Ir pegando y copiando, yo no tengo problema, no es necesario que lo hagan a mano, lo pueden ir haciendo así, y van poniendo, y bueno, y acá, por ahí, tendrían que pegar la parte del Excel donde están los cálculos de la espiral, ¿eh? Y después, si quieren, si lo hacen en AutoCAD, pueden copiar el dibujo a AutoCAD y pegarlo en el Word y convertir todo en un PDF y ese sería el práctico. A mí me gustaría que quede así, para que les quede un poco... Perfecto, perfecto. Más ordenado y más prolijo y está bien, está perfecto. Estamos. Bueno. ¿Otra consultita? ¿Nada más? Bueno. Bueno, respecto a la clase que viene, podemos empezar a ver algunas cuestiones acá. Esperen un segundito, a ver si...
Estoy intentando compartir la pantalla de AutoCAD de vuelta, pero no la estoy viendo. A ver, ¿qué están viendo ustedes ahora como compartido? Nada, profe, usted no me lo ve. ¿Me ven a mí nomás? Qué mala suerte que Usted tiene. no me está compartido. Qué mala suerte. Bueno, para que no sé dónde está la... Acá. ¿Ahí ve la pantalla? De AutoCAD. Ahora sí. Bueno, lo que ven aquí es lo que vamos a empezar a ver ahora con lo que se llama la lámina, ¿no? Y lo primero que vamos a ver es cómo está confeccionada una lámina típica, ¿sí? de presentación de un proyecto vial. Las láminas de presentación de proyecto vial tienen diferentes formatos según sea láminas para llanura o láminas para montaña. O sea, el dibujo que se haga en el sistema de dibujo, sea AutoCAD o sea CAD o lo que sea, tiene que terminar como documento en una lámina como esta. Esta lámina tiene un formato, un tamaño A1, o sea que tiene una cierta longitud, un formato estandarizado del tipo A1. Todo está estandarizado, los bordes, los recuadros, los tamaños de letra, y tiene básicamente, podríamos decirle, 4 áreas importantes. En este caso estamos viendo una lámina para llanura, por eso dice planimetría en llanura. En principio tiene, a ver si puedo sacar la cosa esta, ¿cómo sería? Bueno, ahora no me voy a poner a inventar, pero quería sacar la cinta esta porque no la necesito y para que se vea un poquito más. Si alguno sabe cómo sacarla, desanclar creo que es este, ¿no? Bueno. Ahí ven, bueno, tienen este primer sector en blanco, como se ve acá, es el sector de la lámina donde se va a empezar a dibujar la planimetría. Ahí se va a dibujar toda la planimetría. El proyecto planimétrico, o sea que acá van a ir las rectas, las curvas, todo se va en curva horizontal, todo lo que se dibuje del proyecto, ya vamos a ver uno, se va a dibujar en esta área en blanco. El eje de la ruta, la posición de cada cosa, la progresiva, etc. En este segundo sector cuadriculado, que está cuadriculado según una medida específica, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, en esta grilla se dibuja la altimetría. O sea, aquí va en la otra parte del proyecto, que es el proyecto altimétrico. Por lo tanto, va a haber una línea que representa el eje de la calzada, otras líneas que van a representar, por ejemplo, los perfiles de cunetas, otras cosas que van a representar, por ejemplo, las alcantarillas, los puentes, o todo lo que uno dibuje que se vea en un corte vertical, ¿sí? Entonces, todo eso se va a dibujar acá. Y esto tiene una medida específica. Esta longitud y esto en vertical y esto en horizontal. Y después la otra parte, la tercera parte, es esta regla que se ve aquí, es una regla graduada, donde se van a colocar las progresivas, ¿sí? O sea, el avance del proyecto 0, 100, 200, 300, todas las progresivas, ¿sí? Metro por metro, o cada 100 metros, cada 50. Las cotas de los puntos fijos,
¿sí? O sea, ¿cuáles son los puntos fijos? Son aquellos puntos que forman la poligonal básica con la que después se puede referenciar todo el proyecto planialtimétricamente. Las cotas del terreno, o sea, en la progresiva, por eso la regla se repite ¿por qué? Porque todo va atado a la progresiva, para poder ubicar. Entonces los puntos fijos tendrán una progresiva, las cotas del terreno tienen una progresiva. Las cotas de la rasante, o sea, aquí va el terreno natural debajo del eje. La cota, acuérdense la cota roja, bueno, la cota del terreno debajo del eje, ¿sí? Del eje donde está el eje de diseño, de proyecto, ¿sí? Ahí se coloca la cota, en esta regla se coloca la cota del terreno natural. Y en la misma dirección vertical tenemos la cota de la rasante. Por lo tanto, esta es la cota del terreno y esta es la cota de la rasante. La diferencia entre estas dos será la cota roja, que puede ser positiva o negativa. O sea, puede estar desde el terreno natural original, puede estar por arriba, lo cual sería positivo, un terraplén, o puede estar por abajo, lo cual debería aparecer la zona de desmontes. Las diferencias entre estas dos, todo atado a la misma progresiva, a la misma regla, y después algunas cuestiones como por ejemplo la indicación de dónde hasta dónde se va a desboscar, de dónde hasta dónde se va a limpiar el terreno, etc. O sea, esto es para saber más o menos en una cierta precisión cuáles son las áreas donde va a haber extracción de árboles y limpiezas que tendremos que indicar en el proyecto, y que saldrá del relevamiento inicial y después del posterior proyecto indicar al constructor de acá hasta acá tenés tantas hectáreas de limpieza, tantas hectáreas de bosque, de tronco, etc. Los alambrados también se indican, ¿sí? Con una línea, de acá hasta acá alambrado, izquierdo, derecho, nuevo, a trasladar, a construir, etc., ¿sí? Para delimitar la zona de camino, o sea, para delimitar los límites de la franja comprada o adquirida por el ente contratante, o el dueño de la ruta. Y después, otro sector, donde en estos cuadritos, con un número, van a estar todos los que se llama referencias. O sea que acá yo voy a escribir diferentes cosas que quiero que aparezcan en el proyecto, que son parte del proyecto que yo hice, que quiero estar indicada, y donde, por ejemplo, indicaré posición de alcantarillas, tipos de alcantarillas, cualquier otra cosa que quiera indicar dentro de la lámina que se desarrolla en el sector del proyecto que está desarrollado dentro de la lámina. Hay varios cuadraditos de esto que están donde se indican las distintas cosas que va a tener el proyecto. Y después los rótulos de las láminas donde van indicados quién hizo el proyecto, el ente contratante, quién aprobó, quién puso el gancho, la identificación de la ruta, provincia, tramo, sección, y el tipo de plano. Plan y altimetría de la progresiva tal a la progresiva tal. ¿Por qué de la progresiva tal y la progresiva tal? Porque el plano se dibuja básicamente a escala, a una escala horizontal y a una escala vertical, que no son las mismas. La escala horizontal generalmente representa una mayor cantidad de terreno, ¿sí? O sea, el terreno se ve más chiquito en lo que es el desarrollo horizontal o planimétrico, y en el desarrollo altimétrico, como las diferencias entre cotas son menores, en el caso de la planimetría, donde yo me voy manejando de cada 100 metros, cada 1000 metros, en este caso me voy manejando cada centímetro, o varios centímetros, o algunos pocos metros, sobre todo si se trata de proyectos en llanura. Entonces, las escalas, fíjense, son diferentes cómo se dibuja el proyecto planimétrico y el altimétrico. Entonces, quiere decir que lo que va dibujado aquí, va dibujado con una escala.
¿sí? Por ejemplo, 1 en 2500 es la escala horizontal, siempre es la misma escala para los proyectos de ruta. Entonces, acá comienza el proyecto, por ejemplo, es la progresiva 0. En este redondito pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 500 metros. Quiere decir que entre esto y esto, a escala 1 en 2500, la lámina dibuja 500 metros entre este círculo y este. Al próximo círculo son 500 metros, o sea que hasta acá hay 1500 metros, y el próximo son 2000 metros. Y un poco más. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en una lámina entran aproximadamente 2000 a 2500, entre 2000 y 2500 metros. En general, en la lámina 1, 2000 metros es lo que generalmente se dibuja. Estos son 1000, 2000, perdón, acá, hasta acá tendría, estos son 0, 500, 1000, 1500, 2000. Por acá llega el 2000. Entonces, aproximadamente en una lámina van 2000 metros de dibujo planimétrico de aquí hasta el final. Y en la altimetría, como la escala es 1 en 100, entonces ahí se ve, bueno, 1 metro, 2 metros, 3 metros y así, o 50 centímetros, depende de la escala. La escala vertical se puede modificar de acuerdo a la necesidad, tiene un poco más de flexibilidad, pero la escala horizontal no. Lo que pasa es que la escala vertical depende de lo que uno quiera exagerar el dibujo en vertical, pero en llanura en general se usa escala 1 en 100. Entonces, quiere decir que acá va a ir dibujada una línea que me represente el terreno, una línea que me represente la rasante, y también van a haber algunas otras líneas que ya vamos a ver qué representan. Y acá van a haber otras líneas que me van a representar planimétricamente el dibujo. El eje del camino, los límites del camino, la posición de eventos, como ser, por ejemplo, todo lo que es la parte de hidráulica, o sea, arroyos, ríos, o zonas bajas, lagunas, o zonas que yo quiera marcar algo, o posición de alguna, por ejemplo, postes de energía, o viviendas, que hayan viviendas donde el proyecto atraviese zonas donde haya casas, o algunas casas, a veces generalmente en la zona de campo hay casas desperdigadas, pero hay viviendas y a veces uno tiene que expropiarse, digamos, a sacar retirar esa vivienda, se le da otra vivienda, se le hace en otro lado, suele suceder, o bien uno esquiva la vivienda o esquiva la construcción. Bueno, todos los eventos o cosas que uno releva en el relevamiento, cuando se hace la topografía, van dibujadas y cada cosa tiene una posición XY, o sea, tiene una ubicación precisa, tanto así como los puntos fijos, y todo está referenciado. Y actualmente, obviamente, todo esto está georreferenciado, o sea, también no solo hay una referencia XY, sino hay una referencia geográfica de cada cosa. Ya vamos a ver esto que le estoy contando, como un cuentito, lo vamos a ver en un proyecto desarrollado, de tal forma que ustedes puedan visualizar cómo se hace una lámina, cómo se dibuja, qué es lo que aparece, qué es lo que no, o sea, qué es lo que en general se dibuja, cómo se ven en la escala. Y esto, para que ustedes tengan una dimensión, tiene una dimensión de, bueno, no lo tengo acá, pero el A1 es creo que 80 por 60 aproximadamente, ¿no? No me acuerdo bien ahora la medida exactamente. Vamos a ver si... Bueno, ahora no tengo ahora perdí perdí las medidas, pero bueno. La lámina es una lámina importante, digamos, tiene un tamaño bastante en papel. ¿Sí? Bueno, a ver si les puedo mostrar ahora, en el caso de montaña. ¿Ven ahí una lámina totalmente blanca?
Sí. Sí. Totalmente blanca. Bueno, ¿por qué? Porque en el caso de montaña, ¿sí? Fíjese, planimetría, ¿cómo se llama esto? Planimetría base, o sea, es la lámina básica para montaña. La escala es horizontal 1 en 1000. Y hay una lámina que es solo para la planimetría. Por eso aparece solo, porque en montaña es más complicado poner en la misma lámina las dos cosas. ¿Por qué? Porque generalmente ahí sí las diferencias de cotas son muy grandes. Entonces, en general, se usan una altimetría, como se ve acá. ¿Ven? Una altimetría exclusiva, ¿sí? Con una escala, una altimetría exclusiva y una planimetría exclusiva, una lámina exclusiva de cada cosa. Esa es la diferencia en el caso de la lámina que se usa para el caso de montaña. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se entendió más o menos cómo cómo se hacen las láminas o cómo son? Sí, se entiende, profe. Bueno. Y lo que vamos a ver, yo no quiero avanzar mucho, pero lo que vamos a ver, para poder verlo mañana con más tranquilidad y preparar un poquito mejor esta parte, porque aparte acá me parece que para poder verlo mejor a esto yo tengo que poder visualizar. Bueno, no sé si ahí ven una lámina completa de lo que significa una planialtimetría, un proyecto planialtimétrico. Esta es una lámina que representa solamente, ¿sí? Por ejemplo, 1750 metros. Entonces ustedes pueden visualizar aquí las dos partes donde se dibuja el proyecto, que es la planimetría, que esto era lo que se veía como un área en blanco, y la segunda parte donde está la altimetría, ¿sí? Que es donde está la grilla. Lo que ustedes vieron en la lámina, lo que estábamos mirando acá, obviamente eran la lámina base, o sea, por donde se dibuja. Y acá estamos viendo, por ejemplo, un proyecto X. Esto lo vamos a ver ahora a modo nada más que de visualizar las cosas que se ven y después vamos a ver un proyecto hecho. Por ejemplo, esta línea que ven acá, roja, representa el eje del proyecto. ¿Ven? Parecen muchas rayas amontonadas y obviamente el que no está acostumbrado a ver, esto es una ensalada. Pero esta línea roja que se ve aquí es nada más y nada menos que el eje del proyecto planimétrico, como se representa habitualmente. No se representa el ancho de calzada, no se representa el borde de las banquinas, ni nada de eso, no tiene sentido, porque eso sí se lo pone en el perfil transversal, que ya vamos a ver láminas de perfil transversal. En este caso, en la planimetría, para simplificar este dibujo, obviamente uno solamente representa el eje. Y estas marcas que se ven aquí, son marcas cada 100 metros, o sea, son marcas hectométricas, se llaman, y que coinciden con el hectómetro de esta línea, ¿sí? Que representa la grilla. ¿Sí? Las flechas que estaban ahí en lo que recién estaba mostrando, ¿es un curso de agua o qué es? Ya lo voy a decir. Ah, ok. Perfecto. Vamos por partes. Primero vamos a ubicarnos cómo se lee el plano. Entonces, el eje es esta línea roja, estas marquitas amarillas que se ven acá son las marcas hectométricas que coinciden con el hectómetro de la grilla y de
la regla. Si es el 0, acá se pone 0, progresiva 0, y en el circulito 0, 0. Y después están cada 100 metros una marca hectométrica. Cada 100, 400, 500, y aparece en el círculo 0 kilómetros, 500 metros, 0, 500. Lo mismo pasa 1 kilómetro, 1, 0, 1000 metros. Y así, esa es la forma que se representa la progresiva y la regla de progresivas. Entonces, vamos a la planimetría de vuelta para ver a los ansiosos qué es lo que es cada cosa. Por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Esta línea, que parece una raya X, raya X, raya X, es la línea de los alambrados o los límites de la zona de camino. O sea, este es el eje, este es el borde izquierdo y este es el borde derecho del límite. Y entre alambrados, la zona de camino tiene 100 metros. ¿Sí? En este caso es un proyecto de 100 metros de zona de camino. Y eso es todo lo que se representa con respecto a la franja o a la faja que va a ser de ahora en más el camino. Y aquí al lado está representado con otro acotamiento 65, 35. ¿Qué quiere decir? Que el eje está corrido. Está corrido, profeso, porque en general se hace así para después, el día de mañana, si uno quiere hacer una segunda calzada, por ejemplo una autovía, se hace el otro eje por acá. Entonces el otro eje, y ahí queda centrado todo el proyecto. ¿Sí? Para eso se desplaza generalmente 35-65. En las zonas de camino de 70 metros o de 50 metros, en general ya el eje va por el medio, salvo en algunos sectores que por alguna razón. ¿Qué otra cosa se puede ver? Fíjense los alambrados. A los alambrados no siempre tienen 100 metros, sino cuando llegan a una zona, en este caso que hay una intersección con una ruta, esto representa una ruta existente, ¿sí? Ruta provincial número cha-cha-cha, con su zona de camino, y acá lo que se hizo fue definir lo que se denomina triángulo de visibilidad. ¿Cómo se hace esto? Se calculan las distancias de frenado, de detención para este punto, y se lleva las distancias hacia atrás para cada caso de cada ruta, y se define un triángulo o una línea, un paralelogramo, donde debo tener visibilidad. O sea, cuando el vehículo está acá, tiene que poder tener esto limpio y poder visualizar el vehículo que viene del otro lado y tener la posibilidad de detener o aminorar su marcha, depende de lo que el proyectista haya decidido hacer. Ya sea ponerle pare a este o ponerle pare a este. ¿Se entiende? Entonces, esa línea que se ven acá, por eso se ven así las líneas de alambrado, y estas líneas punteadas, esto se definió a partir de calcular las distancias de tensión, la distancia de tensión, la distancia de tensión o la distancia de aminoración para que reduzca la velocidad, y se fija lo que se denomina triángulo de visibilidad. Otra cosa que se ve, por ejemplo, acá hay un cruce con otra, esto es un cruce de ferrocarril, parece que es, sí, ferrocarril General Belgrano, dice acá, fíjense, estas son las vías del ferrocarril. Ferrocarriles Argentinos define en su norma, en su propia norma, que los cruces deben ser con un ángulo a 60 grados. Esto lo define Ferrocarriles, por eso todos los cruces ustedes van a ver que ninguno es recto, ni tampoco de un ángulo inferior, sino que son a 60 grados. Esto tiene que ver con la posición, y fíjense, el triángulo de visibilidad que se genera aquí,
que es obviamente no para que el tren se detenga, sino para que se detenga el vehículo. Entonces el triángulo de visibilidad ahora tiene una longitud mayor, porque obviamente acá tenemos que parar. El tren no va a parar, nosotros sí tenemos que parar. Por eso, en este caso, probablemente el proyecto, la longitud es menor porque le da prioridad a esta ruta y dice, este tiene que pasar y este se tiene que detener. En cambio, en este caso, este tiene que detenerse y este tiene que pasar. Por eso los triángulos de visibilidad son distintos. Otra particularidad, se indican los ángulos, también, ¿por qué? Porque esto sirve todo para el replanteo posterior de la obra, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, bueno, alguien preguntaba, ¿qué son estas líneas celestes? Bueno, las líneas celestes son las cunetas y sus direcciones de escurrimiento, ¿sí? ¿Para dónde va el agua? Entonces acá la cuneta pasa la ruta, acá hay una alcantarilla que cruza la ruta existente, ¿sí? Y el agua va de acá para acá. Y después tengo que ver, seguramente acá continúa la cuneta y viene acá y sale y se va todo a una laguna de nombre Juancito. Y acá, en mi ruta, mi proyecto, tengo una alcantarilla transversal, fíjense, que diseñé con sus sistemas de barreras de seguridad, ¿sí? Yo les voy indicando qué es lo que van viendo ustedes acá. Acá hay una casa, que por suerte quedó afuera, ¿ves? Se indica nada más que el contorno de la casa para ver si cuando uno tira el triángulo de visibilidad, esto no, si esto hubiese venido más atrás, probablemente esta casa la tengo que demoler y le tengo que decir al propietario, mira, te voy a comprar otra casa, otro terreno y te la voy a construir un poco más acá. ¿Qué otra cosa se ve? A ver, bueno, esto es fundamental, la indicación del norte, ¿sí? Para orientarnos cómo está el proyecto respecto al norte. Y aparecen otras cosas, por ejemplo, algunos textos, naranjal. ¿Qué quiere decir? Que acá hay una arboleda, ¿sí? Donde hay un naranjal. Son datos que le doy al proyectista, porque después cuando uno va al terreno y replantea la obra, tiene que encontrar en general las cosas que están en el proyecto. Algunas no se encuentran más, porque probablemente entre la etapa del relevamiento del proyecto desaparecieron, y en otros casos puede suceder que la obra, que cuando la obra se empieza a construir, hay otras cosas que se construyeron en ese periodo y aparecen cosas nuevas. Todo eso pasa siempre. Los propietarios, aparecen los nombres de los propietarios, incluso hay planos específicos que se llaman plano de propietarios, o sea, para saber quiénes son los dueños, porque quizás esto pudo haber sido un camino existente, pero la zona de camino probablemente se haya ampliado de lo que era de tierra a pavimento, o sea, se amplía la zona de camino, quizás originalmente era de 30 metros y pasa a ser 100, y esa franja se la tengo que sacar a un propietario. Entonces yo tengo que saber todos los propietarios que están de un lado o de otro para poder después ir a hacer uno por uno todo un expediente y un trámite de expropiación, compra del terreno, o cesión, donación, hay diferentes formas en que los propietarios. Y a veces los terrenos pueden ser fiscales también. Bueno, acá fíjense, también está la indicación, hay un pastizal, estos son datos que le doy al proyectista, no le doy precisiones de dónde hasta dónde, le digo, mira, acá hay un pastizal, acá hay un naranjal, acá hay una arboleda, acá hay una laguna, la laguna sí le tengo que mostrar dónde está, nombre del propietario. ¿Qué aparece acá? Punto fijo, fíjense, dibujadito, un punto fijo, quiere decir que esto acá yo materialicé cuando hice la topografía, un punto fijo de hormigón o de madera dura, y le llamé punto fijo número 31. Ese es el nombre que le di. Y ese punto fijo número 31 tiene los siguientes datos. Está en la progresiva 0500. A ver si es cierto. Sí, fíjense, acá está la progresiva indicada en el eje 0500 y tiene que coincidir con el 0500 de la regla. Luego, ¿qué hay? Cota.
Está, perdón, a 64,5 metros del lado derecho del eje, posición. Quiere decir que entre este puntito, el centro de este y el eje hay 64,5 metros. O sea, está a 50 centímetros del alambrado. ¿Por qué se hace ahí? Los puntos fijos casi siempre hay que ponerlos en la zona de límite de la zona de camino para que después no sean destruidos en la etapa de construcción. Y en lo posible en la etapa después de mantenimiento, operación de la ruta, si se pueden mantener mejor. Siempre es un sistema de referencia. Cota el punto fijo, o sea, los datos, y el XY, o sea, los datos georreferenciados o respecto a un origen, al origen del proyecto cero, cuánto de X y cuánto de Y. Generalmente ahora a esto se le agrega la georreferencia, para que uno pueda con un GPS, incluso manual, encontrarlo en forma rápida al punto fijo. ¿Sí? Importante encontrar punto fijo porque de acá se atan todos los demás eventos de la ruta, están atados a este punto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, bueno, nombre de propietario, aparecen los datos, si hay datos del tipo de alambrado, si hay alambrado existente, se pone el tipo de alambrado que es. Bueno, a ver qué otra cosa aparece acá. Bueno, cruce, los datos, cruce con el ferrocarril, este es el kilometraje del ferrocarril. El cruce está en la progresiva 0,667,65, quiere decir que este punto de cruce del eje del ferrocarril con el eje de la ruta debería estar en el 667,65. O sea, si me voy a la regla, 667,65, por acá está el cruce del ferrocarril. Acá está indicado en la altimetría donde cruza. ¿Ven? Ya vamos a ver la altimetría. ¿Qué otra cosa? Bueno, dirección del agua, parte agua. Acá, ¿qué me indica estas dos flechitas? Me dicen, desde aquí hacia allá, el agua se va para allá, y de acá va para allá. Después vamos a ver cómo esto está reflejado en la altimetría. ¿Qué otra cosa aparece aquí? Fíjense. Un alambrado. Este es un alambrado existente de un campo. ¿Ve? Límite de propiedad, ¿sí? Y dice, es un alambrado de púa, de 2 púas, ¿sí? Bla, 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 bla. O sea, tiene una indicación de qué tipo de alambrado es. Es importante porque a lo mejor lo tengo que poner igual, o acá lo tengo que sacar, ¿ven? Lo voy a tener que sacar en este sector. El alambrado era, dividía un campo, listo. Ahora lo cruzo al campo. ¿Qué otra cosa aparece acá? Este dibujito, ¿qué es? Este moño verde, que parece un moñito, es una tranquera, o sea, un acceso a propiedad. Y esto que está indicado acá es el terraplén de acceso y el empalme con la ruta. Y esto que está indicado acá es una alcantarilla lateral, se llama, para darle continuidad a la cuneta que viene, fíjense, arranca de acá, el agua empieza a correr para acá y termina en el río. Y acá está el río, ¿sí? Que también se relevó, el puente, que también está indicado, longitud de puente 46 metros, la progresiva del principio del puente y final del puente, todo eso se indica en la planimetría. ¿Qué otra cosa aparece acá? Una curva, fíjense, una curva horizontal, ¿sí? El ángulo, va esta curva horizontal, tiene estos datos. Curva B3. ¿En qué progresiva? La 16.559,68. Me parece que está mal, esto es 1.600. Está mal acá, porque acá dice 1.500. Centro de curva, 1.559. Bueno, esta indicación, está mal acá, debe ser 1.600, es 1 más 559, así debe ser, 1 más 559, es la posición del vértice B3, que es ese vértice que en el práctico que era el B1 o el B2.
A su vez, ese vértice tiene una posición definida, georreferenciada, dada por XY, un ángulo, ¿sí? Un ángulo al centro y el ángulo, estos son los dos ángulos que forman, complementarios, que forman los ángulos de la curva, del quiebre. O sea, el quiebre tiene 9 grados con 32 minutos con 40, lo que nosotros veíamos a 60 grados del otro. Este es un quiebre mucho más leve. El radio de la curva, 1500 metros. La longitud de la espiral, 80 metros. La tangente, 165,23, que es la distancia entre el vértice y el punto TE, o ET. El desarrollo, que es la suma entre las curvas, entre el desarrollo de la espiral más el desarrollo circular. La externa, que es la medida entre el vértice y el centro de curva. Y el peralte, 3,9%. Y el sobreancho sí lo tiene, en este caso no lo tiene. Entonces, este cuadrito me indica todos los datos que acabo de calcular en el práctico de la curva. Por eso les dije, calcúlenme todos esos datos, porque yo los necesito, y después también fíjense dónde aparecen. La progresiva de T, 1394,45, la progresiva de espiral circular, o sea que acá terminó, empezó la espiral, y acá terminó. Y acá está dibujada la espiral. ¿Sí? Después está la progresiva del centro de la curva, y las progresivas de la salida de la curva de vuelta. SE y ET. Y el próximo, y acá termina el 1750, termina esta lámina y continúa en la segunda lámina. Y el proyecto vuelve a ver una segunda lámina, todo otra vez se repite. Y acá aparece, fíjense, un grafiquito. ¿Qué es esto? El desarrollo del peralte. ¿Vieron? Esto también se dibuja. El desarrollo del peralte. ¿Sí? Con las longitudes, acuérdense, 20 más 20, el peralte, el desarrollo del el peralte completo, ¿sí? Con todos los 3,9 que decía ahí arriba, y después la salida del peralte de vuelta. Y acá tiene una escalita con el diagrama del peralte, etc. Todos los detalles que uno pueda dibujar en el proyecto y que son necesarios para replantear la obra. Ustedes imagínense que este plano es lo que yo le tengo que dar al propietario, al constructor, y decirle vaya y construya esta obra. ¿Sí? Y el tipo, sin necesidad de tener toda la aparatología que hoy se tiene, debería poder replantear este proyecto. Con una cinta, ¿sí? Y un simple nivel o un teodolito. Bueno, hoy obviamente las cosas son mucho más sofisticadas. Fíjense, antes de entrar a la altimetría, porque vamos a cerrar acá a las 6:30, cerramos la clase, también aparecen las referencias. Una serie de simbolitos y cosas que son necesarias para indicar, ya vamos a ver mañana qué significan cada cosa de esto. Y todo acá adentro, lo mismo que en la parte planimétrica, también hay un desarrollo en la altimetría donde aparecen un montón de dibujos y símbolos y cosas que tienen su razón de ser y su sentido. Bueno, por ahora vamos a dejar ahí para no abrumarlos. ¿Sí? No escuché, no sé qué pasó. Bueno. ¿Estamos ahí? Tulio. Sí. Sí. Tulio, consulto. ¿Para la clase de mañana hay algún power o vamos a seguir así como estabas No, vamos a seguir esto? así porque, sí, perfecto. porque no tengo un power armado porque es más dinámico. Le va a quedar bien. esto y yo les voy a dar, obviamente, toda esta información la van a tener disponible, el proyectito que le vamos a mostrar lo van a tener disponible para mirarlo. Armar un power un poco no tiene sentido. Porque con esto, este sería el power en realidad, la lámina. La lámina sería el power. Así, señor. Así es. Perfecto. Gracias. Bueno, gente, nos vemos mañana entonces con la continuidad de esta clase. ¿Sí? Perfecto. Saludos, profe. Bueno, ya les voy a pasar el video de esto. Sí. Yo le quería mostrar algo. Vale. Puede ser. Es en realidad una porción de la ruta nacional número 11. Y ayer la estábamos viendo con unos amigos y le quería mostrar para ver qué opina. Que
estoy seguro que va a opinar mejor que yo. ¿Y cómo hago? Si me deja compartir pantalla, le muestro. ¿Te comparto la pantalla? A ver, pará. No, ahí le comparto yo. El Google Maps nomás. Le voy a mostrar dónde digo. A ver. Me tiene que dejar compartir, profe. Tiene que dejar de compartir. ¿Dónde entro acá? A ver. En el panel, ¿acá entro? No, No, tiene que dejar de compartir primero, creo, y después donde dice para compartir pantalla, hay una flechita al lado, y ahí dice que más de una persona pueda compartir. Julio, busca donde dice participantes, y ahí en participante, a la mano derecha, que te diga el nombre y apellido del alumno, y ahí le pones como coanfitrión, botón derecho. Bueno, a ver, ¿quién es el que me está...? Gabriel Martínez. ¿Eh? Gabriel Martínez. Martínez. Sí, señor. Y te hago hospedador. Con que me deje compartir, yo estoy contento. Poner en la sala de espera, a ver qué, permitir grabar, renombrar, permitir preguntar. Y mirá, no me da muchas otras opciones. Te hago hospedador. Bueno, no pasa nada. Es 5 minutos. Te hago hospedador. Dale. Porque no me da otra opción. Dale, ahí vamos a ver si me deja. Sí, ahí me deja. Es esto, profe. ¿Está viendo? A ver, ahí sí. Es enfrente del aeropuerto de Formosa, una porción de la Ruta Nacional 11. El problema es que esas curvas me parecen medio bruscas. Y quería saber qué opina haciendo una ruta nacional. Esa es la entrada del aeropuerto, que se está haciendo la autovía y hay una autovía. Sí, exactamente. ¿Y esa curva es la que actualmente está con la autovía? Si no me equivoco, sí. Tiene un pase, pero hay que hacer todo este camino como está así en naranja, en esa parte. Y es bastante peligroso. Porque, a ver, yo la última vez que fui, creo que esa parte de la obra no estaba terminada todavía y no sabía muy bien qué era lo que estaban, veía que estaban construyendo eso, pero pensé que era una rotonda primero. No es una rotonda, ¿no? No. Que no está terminada. Es así. Es el camino ida y vuelta y tenés que hacer esa triple maniobra. Y bueno, de hecho, sí, es una curva muy cerrada, dependiendo de la velocidad a la que está, siempre dependiendo de la velocidad a la que está diseñada. Claramente ahí tendrían que, evidentemente es un nudo complicado, pero debería tener una velocidad de circulación probablemente de 60, 50 km por hora, no creo que más que eso. Y sí, viniendo, si es una autovía, cuando vos venís, esa ruta, esa autovía tiene una mezcla ahí de cosas, porque también las rotondas en las que se diseñaron, sí, son bastante chicas. Soy Fabio. Sí, Fabio. Que ponga en la imagen esa del Google, que ponga la vista del terreno. Esa. Sí, por eso me parece ahí que... se ve, es una rotonda. Sí. Es una rotonda medio como la 90 y 11, desplazada, medio rara. Sí, pero ahí no está terminada todavía. Por eso yo le preguntaba, porque a mí me parece que la obra no está terminada, que va a ser una rotonda que está desplazada porque no tiene... Porque esa rotonda tiene... Esa autovía tiene varias rotondas, tiene dos rotondas como esa. Sí. Mirá, si vos te vas, no está, es la rotonda pero no está terminada, por eso lo que vos estás mirando actualmente, el camino ese, no es, esa va a ser la colectora, esa es la colectora. Sí, ¿sí? Y ahí se ven dónde están ya saliendo las ramas, yo no te puedo indicar porque no ven mi mouse, creo, ¿no? Pero bueno, ahí sí. Que busquen la rotonda cuando uno pasa la aduana que tienen los misioneros. Claro, eso te iba a decir, buscar las rotondas que están más al sur, las que están
las que se hicieron ya, que están funcionando. Hay 2 rotondas. Si vos te vas más hacia el sur, o sea, hacia abajo de la pantalla, andá buscando. Me guía, dice por Misiones. La Herrera, la herradura, entrada de herradura. La herradura okay. y la de la ruta 2 creo que es. Ahí está en Tatané. A ver, En Tatané hay una rotonda. sí, pero esa es la que ya estaba. A ver, o esa es. Esa, ahí está. Bueno, Ahí está, es esa, la misma situación, ¿ves? Es así. La rotonda está desplazada hacia un lado para poder ubicarla, porque no tenían espacio para hacer, si no tenían que expropiar hacia arriba, ¿ves? Que hacia arriba hay vivienda y todo eso. No Claro, tienen está espacio, construido. entonces la desplazaron hacia abajo, y lo mismo pasó en el aeropuerto. En el aeropuerto la desplazan hacia el otro lado porque el aeropuerto no les permitió meterse adentro. Entonces la desplazan. Ve que ahí se ve esas inflexiones que son, a ver, no están mal desde el punto de vista del diseño. Lo que pasa es que el problema es que son bastante trabadas para lo que es la velocidad con la que vos venís habitualmente. Pero bueno. Claro, hay un cambio de velocidad directriz grande ahí. Hay un cambio de velocidad que obliga a este tipo de rotondas, porque son rotondas modernas de baja velocidad, o sea, no hay otra forma de hacerlas. Entonces, por supuesto que acá la crítica sería, bueno, si hiciste una autovía, ¿por qué me parás y me bajás la velocidad a casi 20 km por hora cuando yo vengo a 120? Entonces lo ideal hubiese sido hacer una intersección por arriba, o sea, la autovía pasarla por arriba y la rotonda dejarla abajo, como es el caso de la Sarmiento, entonces vos le das continuidad. Pero bueno, son otros costos de obra, o sea, claramente esto tiene que ver con problemas presupuestarios, digamos, ¿no? Quizás en otra etapa se hagan los pasos a distinto nivel, que es lo que corresponde. Si vos mirás la tabla, esa tabla 1, la tabla de características que mostramos en la última clase, la clase anterior, vas a ver que la tabla de características para este tipo de ruta ya te exige un paso a distinto nivel. No deberías poder hacer este tipo de cosas. Sí, creo que hay obras pendientes para presupuestar, pero que viene relacionado con lo que usted está diciendo. Así que y esto se hizo así como una primera etapa, pero la verdad yo circulé bastante por esta ruta cuando se inauguró esto y es peligroso, sobre todo de noche. Sí. ¿Y sabés cuál es el error más grave que tiene esto? Y ese sí es un error de concepto de los proyectistas, no tiene iluminación. Entonces una rotonda sin iluminación de estas características, la verdad es un atentado. Deberían tener, mínimo deben tener iluminación. Gracias, Inge. Perfecto. Este ya es otra cosa, digamos, esto es diseño de intersecciones, es otra materia. Pero que claramente es parte de lo mismo, ¿no? Bueno, ¿listo, gente? Chao, Tulio. Paramos acá, así no se hace más grande el archivo y se los mando. Y mañana seguimos. Gracias. Ok, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Bien. Hasta luego.